cómo lograr de esa pueblo de Chile. ¿Qué quiere gente en el país y a la gente le vaya bien? Que se crean entre los cubanos en el exterior Hola amigos, hola amigas, estamos en una nueva edición de nuestro programa Conversaciones Americanas, donde conversamos sobre las Américas. Bueno, vamos entonces a poner el discurso de Fernández de Cosillo, que como siempre yo quería atenderlo, pero por una cosa que yo en este sentido quiero ser honesto y crítico yo digo, es inconcebible que un evento de tanta importancia estuvo como 2 días ocurriendo y ellos se habían propuesto ponerlo en YouTube y en el mundo se quería discutir de esos temas. Hay un momento específico, una coyuntura, 10 años del 17 de diciembre de 2014. Y entonces pusieron un video que no se oía las palabras después me lo noté, yo lo vi como por 1 hora y después me fui y ahora cuando regresé y lo traté de ver era 4 horas. Vaya, en otro lugar, las personas encargadas de la política comunicacional, ahí había un análisis serio y no quiero decir que ruede una cabeza porque eso es muy drástico, pero eso habría que analizarlo ahí. ¿Qué hicieron ellos de que ante un fallo técnico tan sencillo como la transmisión, el video después estaba, porque fíjate que el video estaba ahí, se demoraron como 2 días en poner el video en la red. Entonces se retrasa el proceso de debatir, discutir, valorar las revelaciones que se hicieron en el contexto del evento. Un evento que tiene muchas. Yo no pude ir porque me hubiera gustado ir, pero es que mi primera identidad hoy es ser papá. Y yo llevaba días sin ver a Eva y quise venir para acá. Pero vamos a poner el discurso de Cosillo y yo creo que es importante. A veces puede ser que nos lo interrumpan porque yo no estoy pagando el YouTube sin anuncio. Así que en eso me van a disculpar. Pero aquí está José Ramón Cabaña, que aparte de haber sido diplomático cubano, él fue el embajador en Cuba, el primer embajador de Estados Unidos, de Cuba en Estados Unidos después de la ruptura de 1960 y que es hoy el director del CIPI y que incluso ha escrito un artículo, un libro bastante académico explicando desde su propia perspectiva con la metodología de observación participante, pero también a partir de documentos. Creo que es la tesis de doctorado de él sobre este tema, pero él anuncia la presencia de Cosillo y la presentación. Así que vamos a ponerlo aquí. Espérense un momentico. Vamos a ponerlo para que salga. Muchas gracias a todas y todos. Viceministra Josefina Vidal. Viceministra Josefina Vidal, embajador José Ramón Cabañas, director del CIPI, embajador Rogelio Sierra, rector del IRRI, miembros del cuerpo diplomático, invitados, académicos y amigos. El día de hoy y el evento en su conjunto coincide con los 10 años de haberse anunciado de manera simultánea por el presidente Raúl Castro y el presidente Barack Obama la intención de ambos gobiernos de avanzar hacia el establecimiento de relaciones diplomáticas. Va a haber un panel que se va a dedicar específicamente a eso y estoy seguro que a lo largo de este evento se mencionará el tema, de modo que en mi intervención no pienso profundizar en ese tópico. Sí quisiera mencionar que desde nuestro punto de vista hay 4 verdades que saltan a la vista con respecto a este 10º aniversario. Uno es que Cuba cumplió con todos los compromisos que asumió, varios de ellos por escrito,
con respecto al establecimiento de las relaciones bilaterales y al discreto avance que hubo en los vínculos en ese periodo. Mientras que el gobierno de Estados Unidos los ha incumplido prácticamente todos. Esa es una primera verdad que nosotros registramos y pensamos que salta a la vista. La segunda es que el breve acercamiento que hubo en ese periodo resultó positivo. Resultó positivo para Cuba, resultó positivo para Estados Unidos y concitó el respeto, digamos que la felicitación e incluso la admiración de muchos gobiernos en el mundo, entre ellos gobiernos muy cercanos a Cuba y gobiernos que son aliados de Estados Unidos también, y en particular en nuestra región de América Latina y el Caribe. Vamos a empezar por eso. Todo lo que ha dicho hasta ahí el viceministro está probado en evidencia. Busquemos los documentos. Hay acuerdos informales que obviamente habría que ver en las memorias, en todo eso. Pero no hay nadie, de incluso de las memorias que hemos visto, como las de Ben Rhodes, como las de Obama, que diga que el gobierno cubano incumplió los acuerdos que se firmaron en ese periodo de 2 años. Ese primer elemento. ¿Quién rompe con esa lógica? La administración Trump. Todo el que estaba viniendo y diciendo, no, que les dieron la oportunidad, que no la aprovecharon, que incumplieron, que tomaron ventaja del ingenuo de Obama. Hay una canción que ha hecho Eli, que ahora no la encuentro. Si Felipe viniera y me la trajera, porque Felipe hizo ustedes saben que Felipe pone al principio de sus programas una cosa de unos cortos que doblan las voces de la gente. Felipe tiene uno que es de un mambí cantando, y el mambí canta una canción de Eli, que es el del programa de Eli Rodríguez. Y entonces es verdad, todo eso que dicen, que Obama es comunista, que Raúl estafó a los Yuma, todo ese tipo, porque él, la canción es de lo más buena porque ridiculiza toda esa baba, esa bobería ahí. Lo que está diciendo Cosío aquí es verdad. Cuenta, hubo acuerdos, quién los cumplió y quién se distanció de esos acuerdos. ¿Quién se distanció? La administración Trump. Usted puede ser todo lo trumpista que usted quiera, pero sea honesto y no diga que Cuba rompió esos acuerdos. Quien rompió esos acuerdos, quien los saboteó, quien llegó y creó el tema de los ataques sónicos, que hasta ahora todavía no se ha podido probar nada, y que la mayor parte de la comunidad científica norteamericana y hasta la comunidad de inteligencia lo ha cuestionado, fue la administración Trump. Algo puede que haya pasado ahí. Yo no estoy diciendo que no haya pasado nada de este fenómeno que se dio. Y ahí tú puedes criticar, pero que el gobierno cubano firmó esos acuerdos, que fueron 22, más la creación de una comisión de diálogo y de conjunto para viabilizar aún más esos tratados. Hubo voluntad de Obama y voluntad del gobierno cubano. Y quienes rompieron eso, sean honestos. Fue ese grupo de Miami que este otro influyente decía, a nosotros no nos cuadra, y como no nos cuadra, le cuadra a los Estados Unidos, le cuadra a Cuba, a nosotros, los que queremos el anticatrismo de Guerra Fría, que no tenemos nada que ver con la Declaración Universal de Derechos Humanos, nosotros no nos la vamos a pasar y saboteamos todo esto. Esa es la verdad. La otra cosa que él dice es que fue muy bien recibido mundialmente. Díganme un solo gobierno, porque ya hay gente comentando de esto, de que la emprenden contra la intervención de Cosío. Dígame un solo gobierno del mundo que no le dio la bienvenida a esta aproximación. Incluso Israel, que ha votado con los Estados Unidos, dijo que veían positivamente que Israel no tiene ningún interés en la perpetuación de conflictos de Estados Unidos con otros países. Punto. Nadie, ni un solo gobierno, ni aliado de Cuba, ni aliado de Estados Unidos, ni neutrales, ni ajenos al conflicto, no le expresó voluntad alguna contra este acuerdo. Así hay que decirlo. Bueno, voy a seguir. Eso, en nuestra opinión, es una segunda verdad que salta a la vista.
La tercera es que en los últimos 8 años, no en los últimos 10, en los últimos 8 años y durante la mayor parte de los vínculos de Estados Unidos con Cuba desde 1959, lo que ha prevalecido es la agresión como característica definitoria de los vínculos entre los dos países. Y la cuarta verdad que salta a la vista es que en esta difícil relación entre Cuba y los Estados Unidos hay un país agresor y hay un país agredido. Todas son importantes para el análisis académico, para el análisis intelectual sobre el conflicto entre Cuba y los Estados Unidos y para el estudio de las perspectivas de lo que pudiera ser una evolución hacia una relación más respetuosa, más civilizada entre nuestros dos países. Pero la cuarta en particular, la que define que aquí hay un país agresor y hay un país agredido, permite comprender la incongruencia de pretender ver este conflicto y este problema en un balance simétrico, en un balance en el que haya responsabilidades equiparables. Y permite además ver la incongruencia en la idea que en muchas ocasiones surge de reclamarle a Cuba gestos o reclamarle a Cuba concesiones en aras de buscar un acomodo civilizado y viable con los Estados Unidos. Es un enfoque desde nuestra apreciación que resulta intelectualmente insostenible y moralmente inaceptable. Y la historia de Estados Unidos en el trato con otros países también demuestra muchas veces que es un enfoque que resulta improductivo. Esto no quiere decir. Vamos a pararlo ahí porque también es otro tema. Fíjense que lo estamos haciendo como mismo lo hacemos con los políticos de los Estados Unidos y hay un hearing ahí, una audiencia que la quiero recoger, en la cual declaró Ileana Ros-Lehtinen y declaró María Huerlau y declaró Juan Papier de Human Rights Watch, que también lo vamos a hacer intervención por intervención. Pero en esta, eso no es ahora, lo vamos a hacer otro día. Pero ¿cuáles son las otras 3 y 4, la premisa tercera y cuarta de la presentación de Fernández de Cosío? Que los últimos 8 años, no los últimos 10, distingue los de Obama de los que vinieron después, los de Trump y los de Biden. Los últimos 8 años han sido de políticas de agresión pura y dura, con variantes que después va a explicar en el caso de Biden, pero que en lo fundamental es la política a la cual retornó Trump, a diferencia de esa excepcionalidad de 2 años de la política de Obama. Y dice que ha habido una política de agresión. Segundo, o la cuarta, es que él dice que hay un país agresor y un país agredido. Yo creo que en lo fundamental eso es cierto también. Él, fíjense que es capaz de formular continuo la premisa. Él no dice que del conflicto solo tiene responsabilidad el país agresor. Eso se implica y habría que introducir cambios. Hay cosas que ha podido hacer el país agredido, incluso desde sus principios, que podían haber atenuado el rigor del conflicto. Yo creo que sí, pero él no descarta esa posibilidad. Él dice, en lo fundamental hay un país agresor y un país agredido. Esa es la verdad. Díganme cuáles han sido las agresiones de los últimos 8 años de Cuba hacia los Estados Unidos. Esta gente que hablan de eso, digan cuáles son. Y entonces no las pueden presentar. Porque dicen lo de los ataques sónicos, pero los ataques sónicos no ha sido probado que el gobierno cubano está detrás de eso. Rubio viene con la historia de que si el gobierno de Cuba tiene el total control del tema cubano o de la manera que se desenvuelven las cosas en Cuba, el gobierno cubano tiene que saber quién condujo ese ataque contra los diplomáticos norteamericanos. Aquí hay un problema,
que es que en Frankfurt ocurrió el primer ataque, no en La Habana. Se le llama síndrome de La Habana, pero ocurrió primero en Frankfurt. Ocurrió en Shanghái, ocurrió en no sé cuántos países. Y esos otros gobiernos tampoco han sido capaces de cumplir razonablemente con la obligación que tienen bajo la Convención de Viena de Derecho Diplomático, que es proteger a los diplomáticos que están acreditados ahí. Si usted parte de la premisa de que ocurrió el ataque, tendría que partir de la misma premisa para los otros ataques y decir, bueno, mira, ya en Alemania, el gobierno alemán, que es mucho más sofisticado tecnológicamente que el cubano, descubrió quiénes fueron los que atacaron el consulado americano en Frankfurt. Tendría que decir, bueno, ya los chinos lograron identificar, los japoneses, porque creo que hubo ataques en Japón, hubo ataques en Viena, que es un nido, ahí el espionaje está telero, en Viena, donde quiera que haya organismos internacionales, es plaza de espionaje a primer nivel. Pero el gobierno austriaco tiene una relación especialísima con la Unión Europea, y todo eso. Tampoco ha podido reportar las fuentes de ataques en Viena. Entonces, ¿qué podemos pensar? El gobierno cubano ha hecho todo lo posible para eso. Bueno, busquemos qué otro país identificó la fuente de los ataques sónicos y a partir de ahí podemos criticar a Cuba. Pero fuera de eso, en la cual usted puede decir Cuba tiene la responsabilidad bajo la Convención de Viena de hacer todo lo posible por proteger la integridad física, privilegios e inmunidades de los diplomáticos acreditados en La Habana, si es verdad, ha hecho todo lo posible. No podemos probar que no lo haya hecho porque los otros gobiernos tampoco han identificado quiénes fueron los que hicieron los ataques. Fuera de eso, todo lo que ha habido en la relación Cuba-Estados Unidos en términos de agresión viene del lado norteamericano hacia Cuba. Y no es solo contra el gobierno, es contra el pueblo cubano en general. O alguien se puede creer estos inventos de Marco Rubio, de que no hay prohibición de viajar, de que todo lo que se pueda vender a Cuba se vende, que cualquier barco puede entrar a Cuba, que no hay barcos rodeando a Cuba, todas esas cosas. Bueno, vamos a seguir, porque esa es la realidad que hay ahí. Vamos. Y quien estudie la historia lo comprenderá, que a lo largo de la historia Cuba no ha tenido la disposición de ofrecer gestos y que no forme parte de nuestro modo de actuar en la relación con cualquier país, y eso incluye Estados Unidos, de encontrar fórmulas que no consideramos una obligación, pero que sí entendemos que dentro de determinadas condiciones es legítimo y es oportuno ofrecer algún gesto para lograr un encuentro, para encontrar una solución a un conflicto que es difícil. Pero lo que es incongruente es reclamarle a Cuba que sea Cuba quien tenga que dar un paso en esta dirección. En esto también hay una razón que tiene que ver con los modelos de relaciones asimétricas. Busque usted y lea los trabajos sobre las agencias de los pequeños estados. Busque los trabajos que hay sobre conflicto asimétrico. El más importante libro de Brantley Womack a este respecto, que se llama Asimetría y Relaciones Internacionales, y dice que el Estado pequeño puede hacer gestos. El Estado pequeño puede facilitar los acercamientos y el diálogo para resolver un conflicto asimétrico en lo que ellos llaman un stalemate, un momento de tregua, parálisis, algo así. Pero dice que la responsabilidad fundamental siempre viene del Estado más grande. Y en este caso, es verdad que si usted revisa la historia, esa que, por ejemplo, documentan Bill Leo Grande y Peter Kornbluh, que lo presentan también en el lado investigadores cubanos como Esteban Morales y Elías Ramírez, trabajos de otro tipo que se han sacado en diferentes libros, incluyendo parte de capítulos que escribí yo sobre la lógica de las relaciones asimétricas, en la cual está documentado que el gobierno cubano hizo gestos. Y voy a decir más, hizo gestos que incluyeron a factores de la sociedad civil. La liberación de los presos de la primavera del 2003, los llamados 72, fue trabajada, dialogada de conjunto entre el cardenal Ortega, de la sociedad civil cubana,
no miembro de ningún partido comunista, ni chantajeado, ni todos esos cuentos que hablaban por ahí, porque además son tan vulgares y racistas que hablan de que él tenía un amor. Lo han dicho hasta en programas en los cuales ellos salen con su nombre. Y el ministro exterior de España, Moratino, que eso lo han explicado, está en las memorias. Hay un libro que el propio Ortega trabajó y dijo, entre otras cosas, que le decía al gobierno cubano, y el gobierno cubano también lo entendió, que la liberación de esos presos era un gesto hacia la sociedad cubana, hacia las comunidades, una comunidad como la Iglesia Católica, y también en el entorno internacional para facilitar posibilidades de acercamiento en el contexto de las relaciones con Estados Unidos. Entonces, sí es verdad que hubo gestos por parte de Cuba, eso no es mentira. Entonces, lo digo porque hay gente que están en la matraca ahora de no analizar el discurso y entonces venir y sin hacer la tareita de estudiar la historia de la relación entre los dos países y lo que se ha revelado que está disponible hoy, emprenderla a decir, miren, por eso hay que mantener la política de bloqueo. No, si te lees la historia, hay más razones para sacudir y remover la política de bloqueo, salvo lo que tú quieras es una explosión de la caldera en Cuba. Vamos a seguir. Espérate, voy. A ver, recuerden que hay veces que se cuelan los anuncios porque yo no he... Durante estos 8 años en que lo que ha primado más bien ha sido la agresividad, la política Trump-Biden, que podemos encajarla más o menos en un mismo esquema, contra Cuba, ha considerado conveniente y hasta cierto punto necesario encontrar formas de justificar la actuación y justificar los pasos que se han dado. Era necesario primero para justificar ante la opinión pública estadounidense y de otras, sobre todo estadounidense y de otras partes, el desmantelamiento de un proceso exitoso que había concitado respaldo y que había resultado positivo según las evaluaciones de la época, positivo para ambos países. Y después era necesario para fundamentar la aplicación de una serie sucesiva de medidas coercitivas, de medidas agresivas contra Cuba y medidas que iban contradiciendo los compromisos que se asumieron entre 2014 y 2017. Yo incluyo aquí enero del 2017. Y conviene recordar cuáles fueron los pretextos que se fueron a escribir. Muchos de ellos parecen leyendas de películas de James Bond, pero se usaron y aún se usan algunos de ellos. Por supuesto, el primero que salta a la vista es el de los supuestos ataques sónicos o neurológicos contra diplomáticos de Estados Unidos en Cuba. Algo que las voces más autoridades de la ciencia de Cuba, de muchos centros en Estados Unidos, de muchos países que son aliados de Estados Unidos, la han descalificado por considerar que resulta imposible lo que se está alegando y por considerar que desafían las leyes de la física. Es algo que además ya ha desacreditado la propia comunidad de inteligencia en los Estados Unidos. Sin embargo, es algo que se reflota con frecuencia. Aparecen artículos de prensa, aparecen reportajes. El Wall Street Journal es uno que lo reflota con frecuencia. CNN sacó un reportaje hace 2 años sobre el tema, tratando de reflotarlo nuevamente, sin ninguna evidencia, sin ninguna base y sin ningún apego riguroso a la ciencia. Pero este fue el primero que sirvió para tratar de desmantelar un proceso que fue exitoso. Durante varios años, sobre todo el 2019 y el 2020, se esgrimió mucho la supuesta presencia en Venezuela de 20.000, 30.000, llegó a hablarse hasta de 40.000 soldados cubanos. Nadie ha visto nunca un batallón cubano en Venezuela. Un batallón tiene cerca de 1.000 efectivos. No creo que nadie haya visto una compañía. Sin embargo, es un tema que ya no se habla mucho de él, que se repitió mucho, pero al amparo del cual se aplicaron contra Cuba medidas coercitivas económicas que hoy se mantienen en pie. Que el gobierno de Biden las implementó estrictamente, a pesar de tratarse de una leyenda en la que nadie cree y que el gobierno no repitió.
Más recientemente está la leyenda de las bases militares chinas en Cuba, que surgió en junio del 2023 y que se repite. A cierto tiempo aparecen artículos que repiten el tema. En Cuba, una de las características de la capital cubana es que es una capital con una amplia presencia de misiones diplomáticas, incluyendo, por supuesto, una embajada de Estados Unidos. Ninguna, ni siquiera la China, ha reportado que existen en Cuba bases militares chinas. Una base militar supone efectivos militares. Nadie ha visto efectivos militares en Cuba. Han llegado al punto, un centro CSIS, son las siglas que utiliza supuestamente un centro prestigioso sobre el análisis de seguridad e inteligencia, que recibe financiamiento del gobierno de Estados Unidos, ha llegado a expertos citados de ellos a decir incluso dónde es que están ubicadas las bases. Sin embargo, ese cuerpo diplomático, la prensa extranjera acreditada en Cuba, no ha logrado encontrar dónde quedan esas bases misteriosas que pertenecen a China. Y Cuba no es un país inmenso. Cuba se recorre en automóvil en menos de un día. O sea, no es difícil. El que quiera buscar y quiera encontrar, ubicar el lugar y sacar una foto y demostrar que es verdad esto que se alega en la prensa, que el gobierno de Estados Unidos no se toma el trabajo de desmentir. Y estoy seguro que si hay un gobierno en esta tierra que conoce si hay o no hay una base militar china en Cuba, es el gobierno de Estados Unidos. Se promulgó la idea de que Cuba era una influencia maligna en la región de América Latina y el Caribe. Se sabe que nuestro país tiene relaciones diplomáticas con todos los países de la región. Con la mayoría de ellos son relaciones de amistad y de cooperación y solidaridad. Que nuestro país ha contribuido con programas sociales en buena parte de los países y contribuye hoy en buena parte de los países de la región. Y además nuestro país ha sido activo y ha sido reconocido por ser activo en contribuir al proceso de paz en Colombia, pagando incluso un costo político grande por mantenerse en ese esfuerzo solidario con una nación hermana de América Latina y el Caribe. Y está la sucia campaña contra los servicios médicos que presta Cuba en muchas partes del mundo, acusando que se trata de trata de personas o que se trata de esclavitud. Y se llega al punto de aprobar fondos que se distribuirían a través de la USAID, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, para comprar testigos que vengan y digan que ellos tienen evidencia de que con la cooperación y con los servicios médicos internacionales de Cuba se practica la esclavitud o se practica la trata de personas. Este esfuerzo de Cuba, que ha sido elogiado por muchos gobiernos del mundo, por algunos políticos de Estados Unidos y por lo menos por 2 secretarios generales de Naciones Unidas, cumple estrictamente con las normas y los principios de Naciones Unidas sobre la cooperación sur-sur, que descansa en la noción de la complementariedad entre países en desarrollo, cada cual aporta lo que tiene. El servicio médico cubano, el cooperante de la salud cubano en un país, para poder considerarse trata de personas, tendría que ir engañado. Todo cubano sabe a dónde va, a qué país va, a qué territorio va y cuál es su misión. Tendría que estar restringido en su movimiento, que no puede moverse y bajo vigilancia. Todo el que conozca un poco sobre esto sabe que eso es absurdo. No se puede tener a decenas de miles de profesionales en el mundo con un guardia al lado. Es imposible. Y en tercer lugar, se dice que no reciben retribución. El médico o el profesional de la salud que va a un país, mientras está en la misión, recibe íntegramente su salario en Cuba. Por tanto, recibe un pago por la actividad profesional que realiza. Y en adición, recibe en el país de destino un estipendio que es muy superior al salario de él y al salario de sus colegas en Cuba. Por tanto, es una absoluta falacia decir que se tratan de personas que no reciben ingresos. Esto, sin embargo, es fuente de represalia contra Cuba y fuente de presión contra terceros gobiernos.
Gobiernos que reclaman estos servicios y constituyen además un insulto y una ofensa a los gobiernos que participan en esta cooperación. Se suman las leyendas con respecto al tema de los derechos humanos. Voy a parar un momentico ahí porque ahí se ha dicho varias cosas y además la prueba está en el pudín. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer si usted quiere llevarle la contraria. ¿Ok? Dice el viceministro que han habido campañas contra Cuba y que han estado asociadas a mentiras. Y él dice las mentiras según él las ve. Primero, la denuncia de brigadas militares cubanas en Venezuela. ¿Dónde están? ¿Dónde está la foto? ¿Dónde están los testimonios? ¿Qué papel están jugando esas brigadas militares? Yo no sé ni siquiera si Cuba tiene asesores militares en Venezuela. Yo no sé si Cuba entrena militares venezolanos en Cuba. Señores, eso es parte del derecho internacional y de lo que pasa en las relaciones militares entre los países. Hay militares mexicanos que van y estudian en Estados Unidos, que estudian en Canadá como parte de la cooperación en la alianza que hay entre esos países de Norteamérica. Yo incluso he dado clases en lugares en que he estado vestido de militar, un militar mexicano en Colorado, que estaba en la academia de la Fuerza Aérea. Cuba tiene y Venezuela tienen derecho a estructurar una cooperación militar, seguro. Yo creo que instalar una brigada militar se lleva la rosca. Segundo, yo no dudo de que haya habido cooperación de seguridad entre los dos países. ¿Está bien? Lo hay y produce efectos que a algunos países entre Estados Unidos no le gusta. Está bien, Estados Unidos tiene derecho a expresar su desacuerdo, a denunciar efectos que puedan tener, digamos, en el área de derechos humanos, si ellos consideran que eso está ocurriendo, denunciarlo, nombrarlo, tratar de avergonzar al gobierno de Cuba, al gobierno de Venezuela, tratar de establecer sanciones a los que son artífices de esa cooperación, si eso es lo que quieren hacer, pero punto. No, primero, no deben andar mintiendo que hay brigadas militares en Venezuela, batallones y eso, cuando no los hay. Segundo, identificar el efecto de esa asesoría en materia de seguridad. Y tercero, también en las medidas, las contramedidas que pueden tomar, hay restricciones de derecho internacional. Ni pueden poner sanciones con un cheque en blanco a lo que les dé la gana, impedir que llegue o procurar que no llegue petróleo a Cuba, tratar de que el pueblo de Cuba se rebele. Eso no está permitido, el derecho internacional no lo permite. Y segundo, lo primero que tendrían que demostrar es dónde están las brigadas militares. Punto. Porque de una mentira no se erige nada bueno. Y es cierto, el viceministro lo insinúa, pero a veces no lo dice ahí, que hay mucha política hacia Cuba que se ha hecho sobre la base de mentiras. Para decirlo con toda claridad, la operación Pedro Pan fue una mentira. En la operación Norwood se contemplaron muchas medidas que eran mentiras. El ataque a la base naval de Guantánamo para justificar una invasión militar norteamericana se planificó no porque el gobierno cubano en su exceso de celo patriótico quisiera recuperar ese territorio por la fuerza. No, querían simular un ataque donde los que estaban atacando eran sectores opuestos al gobierno cubano. Pues eso pasó. Entonces, vamos a estar aquí. Lo primero, como regla, no inventar mentiras para caer en agresiones, sanciones, etcétera. ¿Dónde está? La pregunta está en la mesa. ¿Dónde están las brigadas militares cubanas en Venezuela? Y por favor, no vengan con el cuento de cada médico se preparó en las MTT. Porque ni las MTT están haciendo muchas prácticas en Cuba. Y segundo, los médicos que van a Venezuela son fundamentalmente médicos. No entrenar militares ni hacer nada de eso de ese corte. Segundo tema, las bases chinas. ¿Dónde están? Él dice que no las hay. Otros dicen que las hay. Yo recuerdo que hace un tiempo a mí me resultó verdaderamente risible que salieron José Acel, creo que era, y Jaime Zurliki diciendo que Cuba había mandado un batallón a la guerra en Siria.
Y entonces le preguntaron al Departamento de Defensa de Estados Unidos, nosotros no tenemos información sobre eso. Entonces, resulta que alguien descubre algo allá en Siria, un batallón o algo así, y no se lo reporta al Departamento de Defensa, se lo reporta a la gente en Miami. A un grupo de gente, ni siquiera a la gente en Miami, al grupo que tradicionalmente ha estado diciendo cosas para que se perpetúe la política de bloqueo. No, simplemente no. ¿Dónde están las bases militares chinas? Ah, que hay cooperación militar entre Cuba y China. Tú quieres rebajar la cooperación militar entre Cuba y China, sencillo. Crea condiciones para desgajar a Cuba de los países rivales. Si eso te cuesta que la gente del Miami anticastrista, macartista, se te ponga bravo y te diga flojo y todo eso, bueno, eso es lo que viene con el territorio. Tú estás haciendo lo responsable. Lo responsable es tratar de que Cuba no se me vincule con China y que cada vez que vaya a aparecer una posibilidad de una alianza, una cooperación militar de cualquier tipo, la piense dos veces porque quiere cuidar una buena relación con Estados Unidos, dásela. Punto. No tiene que gustarte el gobierno cubano. Es darle suficientes incentivos para que piense 5 o 6 veces antes de abrir esa cooperación con China. ¿Cuál es el problema de mi argumento? ¿Cuál es el problema de mi preocupación solo por la seguridad de los Estados Unidos y que me importe un bledo los problemas, reclamaciones, quejas de la gente en Miami que anima al Miami anticastrista macartista? Ninguna. Yo desde una posición totalmente legítima, totalmente norteamericana, totalmente kosher, por ponerlo desde una perspectiva estadounidense. Ah, no tengo nada que ver con ustedes. Aquí la política norteamericana no tiene que ser sobre la base, como dijo este otro, de que somos uno de Miami los que queremos tener el sartén por el mango. Lo tienen por el mango, está mal. Punto. Y si no, no inventen más dónde están las bases militares chinas. Si no hay bases militares chinas, no puede haber política basada en la presunción de que hay que hacerle caso a una mentira montada en Miami sobre las supuestas bases militares chinas. Si están las bases militares chinas, cuenten conmigo. Yo voy a criticar al gobierno cubano por irresponsable. Pero en otras circunstancias, la lógica de las relaciones asimétricas no dice que eso es lo que hay que poner como primer elemento. Y por último, el cuestionamiento a la cooperación médica internacional. Que aquí hicimos un programa sobre la querella que le metieron a la OPS. Bueno, yo soy partidario que cambien muchas cosas de esa cooperación, pero los puntos que ha dicho Cosío son los que definen a través de las convenciones contra la trata de personas y contra la esclavitud esos dos conceptos. No hay derecho alguno a montarte tu propia ley y tu propio concepto de lo que las convenciones internacionales ya han definido. Y si se la vas a aplicar entonces a Cuba, se la tiene que aplicar a los otros países, a los contratos de todo tipo. Porque eso es lo que es una ley. No montar una denuncia, un invento, por cosas que no te gustan y que no me gustan a mí. A mí me parece que la condición esa de que la persona no puede llevar a su familia a una misión médica está muy mal. Y que lo lógico es que el que se quiera quedar, que se quede. Punto. Pero eso hay que discutirlo, mira, a nivel de negociación. No usar esos pretextos y construir una falsa narrativa para castigar al gobierno cubano. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué me parece a mí? Que es importante mirar estas cosas. Yo voy a correrlo. Esto que pone Mendivie, que dice que lo pongamos a 1.5 y aún así sería pausada. Yo lo voy a hacer así para que salga más rápido. Y hay otras cosas que yo quiero destacar. Vamos. Falacia. Promovida por un país cuyo récord en materia de abusos y atropello de los derechos humanos están ampliamente documentados. Atropellos que se cometen dentro de Estados Unidos contra la población estadounidense y que se cometen en otras partes del mundo. Es un país además con una trayectoria de respaldo a varios de los regímenes más atroces que ha conocido la humanidad y aliado del genocidio y de las operaciones de limpieza étnica
no en el pasado, que se cometen hoy en este mundo. Sobre la base de... Yo voy a decir, ahí es donde yo veo que el discurso tiene del sesgo que le impone su condición de revolucionario cubano, de posición desde el discurso oficialista. Yo no creo que Estados Unidos sea de los países que se pueda singularizar como de peor récord en el tema de derechos humanos. Es un país que tiene problemas y que hay un examen, una evaluación universal que se hace, periódico universal, en la cual se le reportan muchas cosas, como se le reportan a Cuba, se le reportan. Yo no creo que Estados Unidos deba abstenerse en función de su propio récord de emitir opiniones sobre derechos humanos sobre Cuba o sobre otros países. Que no tiene un tejado totalmente limpio, es verdad. Eso es lógico y es correcto decirlo. Pero primero tampoco me parece, no es mentira que Estados Unidos haya apoyado y sufragado a regímenes verdaderamente oprobiosos en materia de derechos humanos. Eso lo quiero dejar claro, pero tampoco ha sido particularmente entre las potencias el que lo más lo ha hecho. Vamos a recordar, para ponerlo, las potencias rivales, Rusia esto ha respaldado gobiernos en el Asia Central con un récord de derechos humanos terrible, incluyendo en el caso del Medio Oriente el régimen sirio, que no ha sido Estados Unidos el que más lo estaba apoyando, el que lo estaba apoyando. Y lo de la limpieza étnica, yo tampoco creo, y me parece que es una referencia a la relación con Israel. Yo no creo que haya una política de limpieza étnica en Gaza. Hay políticas que han incluido crímenes de guerra, pero yo creo que en eso viene la exageración y ojalá, a mí me parece que se hubiese ganado con más moderación en este tipo de discursos. Son las cosas que yo digo en las cuales en un conflicto de tantos años no se le puede decir que toda la culpa está de un solo lado. Yo no creo que toda la culpa está de un solo lado, pero coincido con el viceministro que la mayoría de la culpa está de un solo lado. Y siempre digo, en relación a Israel, yo digo, mira, usted tiene derecho a criticar, usted tiene derecho a denunciar crímenes de guerra, usted tiene derecho, pero tiene también la obligación de hacerlo con objetividad. Y la obligación de hacerlo con objetividad y desde el criterio no partidista de los derechos humanos también implicaría que si usted ve que hay una educación que no es para la paz, que es antisemita, con judeofóbica, usted la denuncie. Y eso está ocurriendo en el llamado Ministerio de Educación de Hamas. Y también usted tiene la responsabilidad de, en cuanto ocurra un ataque en el que hubo secuestro, asesinato de civiles, ataque, bombardeo, por decirlo de un festival de música, para ponerlo bien claro, usted debe pronunciarse. Ahí yo creo que es un área donde se impone, desde mi perspectiva, este programa lo hago yo, se impone un llamado a la moderación y a procurar ser lo más objetivo posible desde el criterio que el propio Fernández Cosillo ha dicho, de que al analizar a Cuba y en lugar de tratar de justificar sanciones, se vean las cosas con la mayor objetividad posible. Eso mismo, lo mismo vale para lo mismo vale para uno que para el otro. Voy a seguirlo aplicando, porque esto, de verdad que el tiempo es importante. Sobre la base de estas mentiras y estas falacias utilizadas como pretexto, el gobierno de Trump impuso contra Cuba la política que él mismo llamó de máxima presión económica y que Biden ha continuado aplicando y que implica en la práctica el reforzamiento del bloqueo a una escala sin precedentes. En julio del 2021 ocurrió algo que forma parte de estas leyendas, que están los supuestos abusos y atropellos cometidos por el gobierno cubano ante protestas que ocurrieron el día 11 y en la mañana del 12 de ese día. Y sirvió de pretexto para justificar una política previamente concebida por el gobierno de Biden, que a pesar de las promesas que hizo, como algunos artículos que se han publicado en estos días señalan, a pesar de las promesas que hizo de retomar, al menos en cierta medida, el rumbo del gobierno demócrata anterior y de revertir súbitamente, era lo que decía la plataforma demócrata, las medidas de Trump, lo que hizo fue continuar aplicando las medidas de reforzamiento económico, observar qué sucedía en Cuba en el momento más dramático y más crítico para nuestro país, con la pandemia de la COVID,
y confiar que ellos no asumían el costo puesto que fueron medidas adoptadas por el gobierno anterior, a pesar de que se estaban aplicando con absoluta y sorprendente lealtad. Pero la narrativa con respecto a los abusos cometidos llegaron hasta incorporar las personas que conocen Cuba, que han viajado a nuestro país, que conocen nuestra forma de actuar. Y por supuesto, en cierta medida, expresión de la exposición que tiene la mayoría de los estadounidenses a la descomunal maquinaria de propaganda del gobierno de Estados Unidos y a los grandes medios monopolizados de información. El gobierno de Biden usó y aún enarbola hoy esa bandera, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos tiene responsabilidad directa e indirecta con lo que aconteció ese día. Y esto que estoy planteando lo hemos dicho directamente en los intercambios diplomáticos que hemos tenido con el gobierno de Estados Unidos. Para lo anterior son solo ejemplos, no son los únicos, de las diversas maneras de tratar de demonizar una experiencia que resultó positiva y que resultó celebrada, y por supuesto de tratar de demonizar a Cuba con el ánimo de justificar la hostilidad. En los próximos meses y en los próximos años no debemos sorprendernos de que surjan nuevas leyendas parecidas, algunas tan exóticas como la de los ataques sónicos y neurológicos, pero otras para intentar justificar políticas de hostilidad. Y después es la manera de venderle a la opinión pública una política y una conducta cruel y a los ojos de la mayoría de las personas, si estuvieran bien informadas, inexplicable. Nosotros conocemos lo suficiente sobre Estados Unidos para comprender que si la mayoría del pueblo de Estados Unidos conociera los hechos como son, si la información respecto a Cuba fuera objetiva y no distorsionada, si no se asustara constantemente a la población con respecto a peligros inexistentes relacionados con Cuba, y si no se estimulara la hostilidad contra un supuesto adversario que no lo es y que no se propone serlo, el pueblo de Estados Unidos tendría un respaldo aún mayor a favor de las relaciones con Cuba, de los intercambios entre los dos países, y no por eso dejaría de tener diferencias políticas con nosotros. Pero estamos seguros que por puro sentimiento no respaldaría y no acompañaría una política como la que hoy se aplica contra nuestro país. En varias ocasiones hemos precisado que a pesar de la continuación de la política de máxima presión económica, hay ciertas diferencias políticas en el comportamiento del actual gobierno de Estados Unidos, el de Joseph Biden, con respecto al anterior, al de Trump. Y nosotros la reconocemos en distintas áreas. Pero hay una que se ha mantenido con un grado de sistematicidad, pudiendo haberse cambiado y que no podemos pasarla por alto, que es la presencia de Cuba en la lista del Departamento de Estado sobre países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Esta fue una decisión adoptada por el gobierno de Trump en los últimos días de la presidencia, se conoce bien, que incluso en el momento recibió rechazo desde las filas del Partido Demócrata, en los días en que Trump tomó la decisión. Ha estado absolutamente en manos del presidente de los Estados Unidos y de su Departamento de Estado modificar esa realidad. Se trata de un puro reconocimiento de la verdad, o sea, hacer una declaración de honestidad para cambiar esa realidad. El gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente bien que Cuba no patrocina el terrorismo. Tiene absoluta claridad. Pero también conoce perfectamente bien el daño que es capaz de causar manteniendo a Cuba en esa lista. Y evidentemente, ese es el propósito que ha prevalecido. Y lo paradójico es que Estados Unidos sí ha practicado el terrorismo, incluyendo el terrorismo de Estado, y lo ha practicado justamente contra Cuba, además de otras partes del mundo. Estas son realidades que no pueden ignorarse cuando intentamos aproximarnos a la difícil convivencia entre Cuba y Estados Unidos. Ahora, a modo de información, es importante entender, hay áreas en las que Cuba ha estado dispuesta a trabajar con Estados Unidos por considerar que son de beneficio para nuestro país, por identificar que son también de beneficio para Estados Unidos y que podemos cooperar. Cuba pudo haber dicho, con esta hostilidad, en la manera que se presenta, no tenemos razones para estar interactuando con Estados Unidos. Deben primero modificar esto, modificar lo otro, antes de nosotros comenzar a actuar. Y teníamos todo el derecho para hacerlo. Y se hubiera entendido como algo lógico que lo hicieran. Y voy a enumerar algunas de esas áreas. Naturalmente, el gobierno de Estados Unidos lo presenta como gestos de este gobierno con respecto a Cuba. En realidad se trata de todo lo contrario. Es Cuba la que tenía el derecho y la razón legítima para decir, no, nosotros porque vamos a cooperar con ustedes si aquí hay una hostilidad unilateral hacia Cuba, sin un acto unilateral de Cuba hacia los Estados Unidos. Entre esas áreas está el tema migratorio, que es importante para Cuba, pero que también es importante para los Estados Unidos. Con acuerdos que durante el gobierno de Trump se incumplieron unilateralmente por parte de Estados Unidos. Y nosotros tuvimos la disposición de retomar el diálogo y de mantener la cooperación y el cumplimiento de los acuerdos. En este periodo ha habido también cooperación y diálogos sobre aplicación y cumplimiento de la ley, en varias esferas. Nuevamente un tema en que por el simple hecho de estar Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo
tendríamos razones más que suficientes de decirle, mira, nosotros con ustedes no vamos a dialogar, ustedes están calumniando a Cuba, causando un costo económico grande a la economía y a la población cubana sobre la base de ese pretexto. ¿Qué sentido tiene que nosotros tengamos diálogo? Nosotros, como gesto, decimos, vamos a conversar. Le interesa a Estados Unidos, nos interesa a nosotros, es útil, puede contribuir a la relación bilateral. Algo parecido sucede con los intercambios que ha habido en materia de medio ambiente, en materia de salud con muchas instituciones de Estados Unidos y muy productivo, en materia de ciencia y tecnología, intercambios con la Academia de la Ciencia Avanzada de Estados Unidos, varios y de alto nivel, de alto calibre científico procedente de Estados Unidos y de alto calibre científico de Cuba. Ha habido intercambios en materia de cooperación, en materia de geología, en educación superior, en educación básica, en arte y cultura, que posiblemente sea de lo que más se ve. O sea que ha habido áreas que han demostrado la utilidad de una relación civilizada y respetuosa. Y que Cuba, a pesar de la hostilidad, ha tenido la disposición de encaminar y de desarrollar. No podemos decir que estas áreas impliquen avances trascendentales en la relación bilateral, puesto que sabemos que el bloqueo económico es la esencia de la relación bilateral, o es lo que más marca la relación bilateral. Pero son áreas de importancia cada una en su frente y beneficiosas para ambos países y que demuestran lo que nuestros gobiernos y nuestros países son capaces de hacer. Nosotros hemos llegado a estar dispuestos a tener un diálogo con Estados Unidos específicamente sobre terrorismo. Y le hemos propuesto oficialmente tener un diálogo formal sobre derechos humanos. No hemos recibido. Y pudimos haber tenido un diálogo sobre compensaciones, muy importante para Estados Unidos y muy importante para Cuba. Evidentemente no apareció la disposición para esos diálogos. Y reitero, tendríamos todas las razones del mundo para rechazar esas posibilidades. Entonces, quienes con dedicación han estudiado la difícil relación entre Cuba y Estados Unidos, cuentan con evidencias, no solo de ahora, sino históricas, sobre el empeño consistente del gobierno cubano a lo largo de la revolución y los años de la revolución en buscar un entendimiento con Estados Unidos. La ausencia de ese entendimiento no ha quedado con nosotros. La supuesta falacia de que Cuba tiene oportunidades perdidas y que había oportunidades y no quisieron aprovecharlas es falaz. Y es tratar de culpar al agredido desde el lado de quien es el agresor. Y quienes recién se adentran en estos estudios, si buscan, encontrarán evidencias de esto. Ahora, frente al periodo que se avecina, sobre que hay mucha especulación, muchos vaticinios, Para ahí, nuestra Felipe. conducta seguirá siendo... Páralo. Bueno, miren, yo porque creo que esta segunda parte, que es sobre la visión de Cuba sobre el periodo de Trump, la vamos a dejar para otro programa porque el tiempo se nos ha ido. Ahora, yo quería mencionar varias cosas que hubo aquí que son revelaciones importantes. Y en el área donde yo creo que hay un espacio para discutir y un espacio para refutar. Si no tienes las evidencias, cállate. Esa es la realidad. O di, todo esto es especulación o todo esto es agitación y propaganda que yo monto porque yo tengo un objetivo definitivo. Yo no tomo la política como ciencia, mi función es analizar. Yo soy un propagandista y me dedico a eso. Eso es lo que tienen que decir. Pero aquí hay una manera de entender esto de una forma como es ordenada. Hay un planteamiento del viceministro en un evento y usted puede llevarle la contraria si usted puede mostrar evidencias en contra. Él ha mostrado lo que él ha dicho y su propia palabra es una evidencia. Cuando él dice, le hemos ofrecido esto, la palabra está ahí. Diga, ¿cuándo usted nos lo presentó? Por ejemplo. Y allí es donde hay que decir lo que está pasando. Aquí voy a hablar con toda claridad. ¿Hay evidencia de que se continuó el diálogo migratorio? Sin lugar a dudas. Ahí han estado, el otro día estuvo una delegación norteamericana en La Habana. Está claro. Hay evidencia que ha habido discusión sobre la aplicación y cumplimiento de la ley. Ahí están las evidencias de que eso ocurrió. Reportaban los periódicos cubanos, los periódicos de los Estados Unidos, de la delegación del Departamento de Estado estuvo en La Habana y estuvieron las delegaciones cubanas en los Estados Unidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando la administración Biden lo quiso hacer, la administración de Cuba estuvo dispuesta a hacerlo. Por último, que está el tema del intercambio académico y cultural. También hay evidencia que eso ha ocurrido. Participación de cubanos en eventos en Estados Unidos limitados por el problema de las visas y lo que Cosío denunció el otro día de que ha habido molestias en algunos aeropuertos, que el gobierno norteamericano puede poner eso a resolverlo enseguida, nada más que con una orientación bien clara.
Oye, los intercambios con Cuba, esto es un problema de política exterior. Si tú trabajas en un aeropuerto cubano y eres un cubano americano afectado porque te sientes que te dolió lo que pasó, que el 11 de julio, que no sé qué, tú estás ahí en función de ser un funcionario del gobierno norteamericano. Tú haces la política del gobierno norteamericano. No me le, dentro de eso puedes ser más amigo, menos amigo del que está allí, pero tú, fundamentalmente, tu ética, tu obligación es porque tú eres un ciudadano y un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Punto. No, no puedes hacer ni una sola actividad hostil que nazca de tu propia iniciativa. Punto. Eso lo puedes hacer y decir, después prepárate, si incumple, arriba de ti. Eso es poner el interés de Estados Unidos y la ley y el orden de Estados Unidos por encima de las pasiones que quiera desarrollarse ahí en el enclave autoritario. Entras por camino. Así funciona esto con cualquier otro país. Punto. Y esto se ha producido. Aquí dice el viceministro que él ofreció diálogo en tema terrorismo. Está en el interés nacional de Estados Unidos. Ah, no, que en Miami no creen que eso debe ocurrir. Bueno, es un problema la gente en Miami. El interés nacional de Estados Unidos es cooperar con quien sea en la lucha contra la piratería, la trata de personas, el terrorismo. Eso es, para mí, es evidente. El tema de derechos humanos no es un tema que se levanta desde acá. Emprende un diálogo en el tema de derechos humanos y punto. El tema de las compensaciones, debe ser sobre la base del derecho internacional. El que perdió la propiedad cuando era cubano tiene que buscar remedios, no a partir de la arrogancia imperial de pasar una ley como la Helms-Burton a 40 años después que perdió la propiedad. No, han pasado 40 años, él sigue teniendo derecho a buscar remedios en unas cortes cubanas. Punto. Tú no eras ciudadano norteamericano, tu propiedad no era norteamericana. Esto que estás haciendo es metiendo una cañona, como hicieron en la Helms-Burton. Te tocó perder, así son las cosas en la vida. El Estado de Derecho no se hace para ti y que el poder que tú adquieras dentro de 40 años. Punto. Pero si hay un espacio, te dicen, vamos a negociar compensaciones y digamos que el Estado cubano y el Estado norteamericano encuentren una solución a ese problema, hay que aplaudirlo, habría que verlo bien. Y para eso lo primero que hay que hacer es dialogar. Por último, que ha habido una propuesta también de diálogo sobre medio ambiente, un tema tan noble. Eso repercute en todas las personas, independientemente de ideología, donde se puede cooperar. Hay sanciones a levantar que ayudarían a Cuba a lidiar con los temas de cambio climático. No, pero eso crea un mal ejemplo. Bueno, crea un mal ejemplo para ti. Eso es un tema noble que está por encima de las ideologías, que sería bueno cooperar en ello. Así de simple es la cosa. Entonces, yo creo que el viceministro ha dicho unas cuantas cosas. Yo les sugiero a ustedes que vean el discurso hasta el final. Nosotros perdí un poco de tiempo al principio con lo de la marcha y ya el tiempo se me acaba y tengo que ir a recoger a mi hija, pero hemos tenido una conversación interesante. Hemos puesto diferentes temas sobre la mesa. Yo quería irme, que Felipe, desde que bueno, hubo una pregunta ahí como que si yo tengo suscriptores de pago. Sí, si hay suscriptores de pago, usted se puede suscribir a este programa. Hay una manera que usted dice, hazte miembro o suscribirse y ahí te puedes suscribirte con pago y contribuir al programa. Muchas gracias, Supérate, por tu donación. Es la cuarta. Y les agradezco a Raúl González, que es miembro, Rubén Águila, Leoni Nicles, que también es miembro, y ahora Supérate por esta pregunta. Y esto. Si yo quería despedirme, yo voy a dedicar el próximo programa que haya, voy a discutir lo del tema de lo que dijo Cosío con vistas a la administración Trump, donde hay una oferta de diálogo también. Una oferta de diálogo que obviamente esa gente que tú lo ves que dicen, oye, aquí no hay nada que dialogar, lo que te tienes que ir. Bueno, eso no es una manera de pedir un diálogo, un avance. Y entonces, por ahí están las cosas. Yo creo que hay que ver lo que sea una oferta de diálogo realista, lo que es mejor para Cuba y lo que es mejor para los Estados Unidos. Entonces, lo voy a dejar ahí. Vamos a el que pueda, vea, busque el video. Yo sé que se presentó a último momento,
Le agradezco a Reinier Alemán, que nos hace también una donación. Hay también la posibilidad de contribuir por Cele. Y no sé, Felipe, puedes subir el video porque a mí me dio mucha gracia y quería compartirlo. Cantar una décima de mi inspiración, general. Cuántas croquetas me comí pidiendo que se tiraran a las calles los cubanos. Cuántas croquetas degusté comiendo en el Versalles pidiendo que se tiraran contra los castros los cubanos. Con la barriga llena en Miami, repito, eso tan bonito, sin patria pero sin amo, comiendo croquetas tranquilo como todo un exiliado. Cada croqueta que le gustó es un misil que disparo para tumbar al caballo en el Versalles parado. Y si no piensas como yo, ya sabes lo que te espera. No queremos los cambios, somos los nuevos mongofieras. Todo el que acepte el deshielo de Obama, todo el que acepte la apertura de embajada, todo el que acepte diálogo y diplomacia, le llamo comunista, le llamo seguroso, le llamo castrista. Tráigame más croquetas, Francisco es comunista, Obama es castrista, Raúl estafó a los yumas, y Fantoma es croquetero. ¡Ay, yo quiero más croquetas! Todos croqueteamos, arriba las manos, esto es un atraco y dale con lo mismo. Obama que es castrista, tráigame más croqueta, todo el mundo es comunista. La brigada 2506 que tira croqueta, que reparte croquetas y tírese para la calle. No queremos los viajes, somos los mongos fieras, queremos más y más croquetas. ¡Ey! Croquetas, enséñame las tetas, ay, dame más croquetas. Somos los mongos fieras, somos los mongos fieras. Bueno, ahí nos vamos viendo ya, terminamos el programa. Hay una última cosa que escribe esta persona que se llama Rigolandia, que dice que un estipendio nunca es una remuneración laboral. Yo creo que, de nuevo, no caricaturicen lo que se dice ahí. El viceministro dijo que se le paga su salario íntegro en Cuba, se le da un estipendio y se le da otro dinero. ¿Considero yo que esa es la mejor manera de pagar? No. Yo creo que Estados Unidos, si cree eso y cree que habría otra mejor manera de hacerlo, puede hacerlo como hizo cuando ocurrió con las misiones médicas en Sierra Leona y en Liberia, donde puso condiciones en tanto a las donaciones norteamericanas a la Organización Mundial de la Salud que iban a ser usadas para el pago a los médicos cubanos. Decir, mira, yo doy este dinero para que se mejore la salud con médicos, usando médicos cubanos, digamos, en la Gambia, o habla con Francia para que el dinero que ellos le dan a un país como Haití y que ellos aportan o lo que tú quieras, pero tú no llames trata de personas o esclavitud cuando a alguien le pagan su salario íntegro en Cuba, un salario que yo considero que es muy malo, que hay un problema de modelo económico y todo, pero no vengas con el cuento de que se trata de trata ni de esclavitud. Eso es lo único que puede justificar las sanciones que están buscando. Eso sí, si hubiera una esclavitud, pero como no hay esclavitud, la inventan. Y eso es lo que está mal. Pero bueno, ya saben, señores, nos vemos porque de verdad que estoy súper atrasado, me di cuenta, así que nos vemos. Gracias, Felipe, por la cooperación y por subirme, ayudarme a mover la intervención de Cosillo y también poner esta canción que era un tanto graciosa que montó Elay Rodríguez sobre las croquetas y la gente hablando de invadir y denunciar y el macartismo y diciendo que Obama es comunista
y que Raúl estafó a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen un equipo de política exterior tan poco profesional de que cualquiera viene y les da 3 vueltas. O sea, ellos que no tienen ni a muchas veces han terminado cuando más una escuela en Cuba normal, una cosa así, ellos son mejores analistas. O sea, ¿qué argumentos ellos pueden poner en Marcel Felipe, por ejemplo, que es abogado de ahí, de no sé de dónde, de que él tiene más preparación para la política exterior que el equipo de Obama que hizo esta política? Bueno, eso ustedes saben por dónde viene esta gente. Así que, señores, nos vamos del aire. Hasta la próxima. Chao.